Ya tenemos ya a está aquí, Tatiana. ya está aquí. Ahora sí la escuchamos, Tatiana, perdón. Hola, no, hola, ¿qué tal, Alejandro y Álvaro? Decía que el día de ayer efectivamente me tocó escucharlos y escuchar entrevista, que primero que nada me dio muchísimo gusto que se muestre aquí la pluralidad a la que normalmente han estado ustedes abiertos y que el señor Lozano haya tenido esta posibilidad de platicar. Sin embargo, hizo algunas imprecisiones que se refieren a mi persona y me parece que es valioso ponerlas en su lugar. Primero, él hablaba de una organización en la que yo fui secretaria de él. En el único momento que he sido secretaria de alguien fue de un secretario de servicios primarios en el municipio de San Pedro Garza García, Javier Garza Sada, un señor que ya murió, por cierto, y él hablaba de una organización que se llama Congreso Nacional Ciudadano. Miente el señor Lozano, la organización con la que estuvimos trabajando juntos, y aquí lo digo, es Evolución Mexicana. Es esta organización que se llama Evolución Mexicana, que se funda por un grupo de ciudadanos en el año 2010, a finales de 2010. Y luego debo decir también que Gilberto Lozano coordinó la campaña que yo tuve hacia la alcaldía de San Pedro Garza García en el año 2009, y efectivamente decimos aquí que en la alcaldía decidimos después, tuvimos algunos incidentes con él por los exabruptos que en algunos momentos tenía. Da fechas también de que yo entré en una crisis económica y que luego me contratan. Estoy casada desde 1995 con José Martínez, mi marido ha sido el sostén de mi casa, no es cierto, y no le dan las fechas porque yo renuncié a Acción Nacional en el 2005 y yo conocí a Gilberto hasta más o menos 2008, 2009. Esto es otro tema que vale la pena poner en la mesa. Y luego también hablaba Gilberto y decía que que yo decía que él estaba en una cosa de BOA y no sé qué, y que yo fui la percusora de BOA. No sé qué es BOA, no entendí ayer qué quiso decir. Las únicas BOAs que conozco son estas que nos dan miedo algunas ocasiones, porque son. Voy a leer aquí, esta es una nota de Reporte Índigo de el año 2003, en donde dice: la estrategia de denuncia que utiliza Gilberto Lozano, quien se ostenta como cabeza de Evolución Mexicana, es violenta y anarquista, asegura la coordinadora general de la organización, Concepción Landa. Esto para volver a poner en contexto que la organización en la que yo estuve y coincidí en tiempo con Gilberto fue Evolución Mexicana, y en lo que tiene razón es que yo salí de Evolución Mexicana de forma voluntaria porque me unía a la campaña del hoy presidente de la República, y dice ahí que yo coordiné la campaña en el 2012. No es cierto y no me gustaría que vayan a decir, esta vieja se anda ostentando puestos que no le correspondieron. Yo no coordiné nada en la campaña 2012. Yo recorrí algunos estados de la República y platicamos con gente de por qué la opción de Andrés Manuel López Obrador era mejor. Igualmente, aquí ya, ante mi renuncia, dice, detona que lo escribe un periodista que es inclusive nada Plácido Garza, lo escribe el 8 de octubre de este año, o del año 2022, y que no es nada asiduo a mi persona. Dice inclusive: el motivo de su atención hacia este irreverente servidor, se pelean Gilberto y él, fue la crónica que hice sobre el tiempo en que Gilberto coordinó la campaña de Tatiana cuando perdió ante Mauricio Fernández. Específicamente le dolió que haya escrito que la hija del maquío prescindió de sus servicios debido a la beligerancia de su estilo. Aquí lo único que quiero mostrar es Gilberto habla con verdades a medias en respecto a mi persona, y simplemente ponerlo en perspectiva y agradecer que ustedes me den la oportunidad, porque es muy fácil acomodar cosas a como le conviene a cada quien. Entonces, ni he tenido problemas económicos, mi marido me mantiene, no coordiné la campaña de Andrés Manuel en el 2012,
Estuve con Gilberto en una organización en la cual subimos mucha gente en Nuevo León, llamada Evolución Mexicana y no Congreso Nacional, no sé qué dijo, y ni sé qué es esto de BOA, que él dice que yo lo puse a él en un paquete llamado BOA. Y por último es, y que me parece que se vuelve importante, habla de cuando yo fui y trabajé en la preparatoria de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Dice que la coordina un hijo de Alfonso Romo, no, la coordina si es la preparatoria o la universidad es de Alfonso. Yo empecé a trabajar más tarde de las fechas que da el propio Gilberto y el hijo de Alfonso no es quien lo coordina. Y un dato que se vuelve fundamental es, él dice que don Eugenio Garzazada le tenía un gran aprecio a él o reconocimiento porque él le decía sus verdades. Esto quiere decir que sabe que la independencia con respecto al patrón existe. Y aquí me quiere decir que yo bailo hasta con crinolina o no sé qué cosa usó cuando me truenan los dedos y me ordenan hacer algo, ¿sí? Soy una persona que a lo largo de mi vida he sido independiente en mi actuar y en mi hacer, en donde me hago responsable y donde no he obedecido, por llamarlo así, a ningún interés más que al interés de lo que yo me comprometo a hacer y de lo que me toca servir. Y cuando hablamos de México, pues es a México. O no se toma necesariamente en serio a Gilberto Lozano por muchas razones. Digamos que la imagen más extendida de Gilberto Lozano, pues es él cayéndose o la Virgen de Guadalupe cayéndose detrás de él y luego viniéndose, o las carpas volando, etcétera. Y sí digamos, un discurso sin filtro, que es el que él utiliza y es el que lo caracteriza. Pero, ¿hay que tomarlo en serio o no? ¿Quién es Gilberto Lozano, Tatiana? Yo creo que no somos blanco y negro, ¿no? Hay cosas que dice que son, por eso te digo y lo pongo en esta perspectiva porque creo que es importante. Es cierto que lo conozco, es cierto que trabajamos juntos en organizaciones ciudadanas. Lo que pasa es que matiza verdades o realidades y, por ejemplo, valdría la pena decir, utiliza información que la acomoda a cuestiones que le convienen acomodar para verse como el héroe máximo, y aquí lo veíamos ayer. Ayer hablaba con ustedes y decía que las carpas volaron porque estaban siguiendo protocolos internacionales. Por favor, no sean payasos, ¿no? O sea, en un zócalo, en un espacio abierto, digo, es que era risorio, pero lo dice con tanta contundencia que parecería que uno se lo tiene que creer. Y por otro lado, sí es un especialista, y debo decirlo, está capacitado, tomó no sé si una maestría o qué, pero se especializó en tema de redes sociales, y entonces sí hay que tomar en cuenta muchas cosas que dice. Sabe buscar información, es un profesional de esto, y sí usa información que baja de redes, que baja de los sistemas de información. Nosotros trabajamos, y digo nosotros aquí en Evolución Mexicana, utilizando información pública para poder hacer un juicio político en su momento al gobernador Natividad González Parás. Entonces es muy bueno para buscar información, y la información que saca de lo que viene siendo transparencia y todas estas cosas es muy bueno para eso, pero las acomoda de alguna manera, y hay que tomar, repito, en la justa dimensión las cosas, y ni todo es verdad, ni todo es mentira, porque de lo que dijo ahí hubo de todo, pero los ajusta y hace matices, ¿no? Entonces no es lo mismo que diga Tatiana se sometió a no sé qué porque andaba en problemas económicos, ¿no? Pues ahora resulta que Gilberto sabe cómo vivo yo y de qué tamaño es la chequera que maneja mi marido, ¿no? Pues está canijo, ¿no? No sé yo, Tatiana, Gilberto. Cuando Gilberto Lozano se refiere a BOA, lo aprovecho para precisarlo, es al bloque amplio opositor, que según un documento que exhibió el presidente López Obrador, pues era el detalle de la estrategia de la oposición para unirse
en las elecciones de 2021, como efectivamente ocurrió. A eso aludió el Gilberto Lozano el día de ayer. Pero más allá de eso, yo le pregunto, Tatiana, ¿cuál es la reputación en Nuevo León específicamente? Porque en el país, después de las movilizaciones, de las protestas que hizo Gilberto Lozano, pues hay una opinión, cualquiera que ésta sea, sobre él. Pero específicamente en el ámbito, por ejemplo, empresarial, porque tiene finalmente Gilberto Lozano una trayectoria en el ámbito de los recursos humanos, fue presidente inclusive del equipo de fútbol Rayados de Monterrey, trabajó en FEMSA, él dice que ya no tiene nada que ver, como también FEMSA, a través de, por ejemplo, Roberto Campa Cifrián, nos ha asegurado que nada tiene que ver FEMSA con Gilberto Lozano. ¿Cuál es la reputación allá en Nuevo León? Pues de hace tiempo, porque si usted y él participaron transitoriamente juntos en una iniciativa política, pues significa ciudadana, que algo ha de tener a su favor. No, yo digo que nadie en esta vida somos blanco y negro, todos buenos o todos malos. Y no creo que Gilberto haya llegado, y más como nos presumía aquí, que no sé a los cuántos años, 40 y tantos, se retira. Esto quiere decir que fue un hombre productivo y que logró, aunque tuviera su hoja rosa y nos quiso aquí hacer llorar y jugar a la no sé qué, pero creo que es importante ponerlo, ¿no? Es un hombre capaz, a eso no hay una duda de nada. Sin embargo, tiene un problema para manejar su parte, pues es iracundo, vamos a ponerle de alguna manera, y quien psicológicamente lo pudiese analizar, que no es el caso que a mí me compete, pudiese ya meterlo en otra caja. Sin embargo, es un hombre capaz, como empresario dio resultados, como trabajador dentro de las empresas dio resultado. Aquí en Nuevo León, cuando estuvimos haciendo, repito, a mí en la campaña, cuando me coordinó la campaña a la alcaldía, logramos un muy buen resultado, logramos el 24%, el 25 casi por ciento de la elección en ese momento, metimos 2 regidores. Lo que pasa es que es el todo o el nada. Y como es de extrema derecha, y todo lo que no es como él dice, como él quiere, de hecho, el pleito que empezó en el grupo ciudadano donde él estaba es cuando se iba a votar la reelección legislativa. Él argumentaba por qué la reelección legislativa no era, y le ganamos esa votación hacia el interior del grupo, y ahí empezó a amenazar al grupo y a decir, yo me he dedicado, ya ve que ayer lo decía ayer, a investigar a las personas, y yo me dedico a eso, y van a ver y les voy a sacar sus trapos. Y recuerdo mucho que una de las compañeras inclusive nos juntó y confesó que su marido tenía un hijo fuera de matrimonio, y le dijimos, ¿y a nosotros qué nos importa? Ese es un asunto privado tuyo con él, con tu marido. Y entonces dices que Gilberto se les va a decir, acostumbra, quiero poner en ese contexto, es bueno organizando, es incansable, como lo podemos ver, tiene energía, pues tiene mucha energía, y lo han corrido de varios, o ha tenido problemas en el club donde vive, han tenido problemas por lo iracundo y por no saber manejar sus emociones. Y yo digo que tiene esta grandísima energía, que es capaz se calienta, se emociona, que nos puede inventar, que por protocolo internacional se le volaron las carpas para poder cumplir con que la gente en una plancha donde caben 200,000, no podía haber 100 carpas llenas, sino solamente 30 para seguir los protocolos internacionales, ¿no? Entonces creo que es importante ponerlo en su justa dimensión, y si con eso decir que sabe para qué es la información, es un hombre inteligente, usa la información y sabe para qué es, sabe buscarla en las herramientas públicas, y pues a veces se pasa y ya. Tatiana, hay dos entonces aspectos o dos personalidades de Gilberto Lozano que detecto ahí. Seguramente debe tener como unas 20 personalidades, pero dos muy particulares que usted define. Una que es
este tipo obsesivo que sabe para qué los datos. Ayer él decía, me metí al POT, bajé los contratos, tengo los contratos de Xóchitl Gálvez. Sé que Xóchitl Gálvez, por tantos millones y tanto, ella, estando siendo servidora pública, hizo esto y la ley dice tal, y ella tiene que ser pues llevada, que por cierto hoy sucedió, llevada ante la Procuraduría por estos eventos. Ese es un personaje. El otro es el que suponemos también que usted lo llama un hombre de ultra derecha. ¿Qué es un hombre de ultra derecha? Como él. Como él, cómo nos tocó, o sea, cómo me tocó vivirlo ¿no? Por ejemplo, en el momento que él o yo, o sea, estábamos en una organización ciudadana, ¿no? Y el solo hecho que yo pudiera haber dicho, y fui a un evento en aquel entonces, no me acuerdo si fue 2011 o 2012, que fui a un evento donde estaba Andrés Manuel candidato o precandidato, ya no sé qué era en aquel entonces todavía, ya con eso, tienes que salir de aquí, vete de aquí, eres una cochina, eres una sucia, eres una izquierdosa, o sea, o sea, no sé si con eso, ¿no? Para él, lo veíamos ayer porque lo ponía de alguna manera también en algunos términos de lo que decía. O sea, el que se le haya caído la Virgen de Guadalupe, lo ponía él como un símbolo, que de hecho es muy religioso, como un símbolo a favor de él. No sé si la Virgen se manifestó de esa manera y la energía de la aparición de la Virgen haya sido de tal magnitud que provocó la caída. Eso me podría imaginar que tiene que ver con eso, pero es un hombre muy religioso, eso sí lo sé. Y por otro lado, en donde cualquier idea, o sea, cualquier idea que tenga que ver con una política, digo, casi podríamos usar una de las frases de Vicente Fox que andan de moda hoy, cualquier política pública que pudiese señalar o seguir el apoyo a una política social, ya tendría que ver o estaría enmarcada en lo que las frases clásicas de Vicente Fox se han vuelto hoy en día, ¿no? Tatiana, yo aprovecho para preguntarle, ya que hablamos de los contratos de Xóchitl Gálvez, de las dos empresas que pues han obtenido contratos y que están vinculadas directamente a ella. ¿Usted considera que efectivamente puede configurarse un delito o delitos o una conducta indebida de influyentismo a su favor con estos contratos que ya son ampliamente conocidos? Yo digo aquí más que si es con ella o no con ella. ¿Qué dice la ley? Y en eso Gilberto sí sabe, ¿no? Y es meticuloso en eso, es tan obsesivo en esas cosas que es meticuloso. O sea, él ya buscó lo que tenía que buscar, pero vamos a decir aquí, la ley es muy clara y te dice que cuando tú estás en cierto puesto, tú no puedes ni debes tener contratos con familiares de primero, segundo, tercero y no me acuerdo si hasta cuarto grado. Y eso la ley es muy clara. Entonces creo que no importa el nombre del funcionario o la funcionaria pública, en donde tenemos que aplicar que no puede haber ninguna contratación de la índole en donde uno toma ventajas por privilegio de información, número uno. Número dos, por contratación hasta cuarto grado o tercer grado, dependiendo el tipo de si la contratación es directa o no. Y estoy segura que en ese sentido Gilberto no se aventaría un comentario de esta naturaleza porque sabe que puede haber repercusiones jurídicas en contra de su persona en caso de que estuviese mintiendo. Adelante, señor. No, me parece que lo expone de manera adecuada y yo enseguida le pregunto, ¿es una buena candidata Xóchitl Gálvez para la oposición, Tatiana? Yo lo veo de esta manera. Yo creo que ahorita tenemos dos procesos, este proceso de Morena y del Frente Amplio, ¿sí? Y bueno, y Gilberto, que es la tercera vía, que yo creo que esa, sí, esa era la tercera
la tercera vía. Él ya nos dijo que no hay nadie sirve en este país para nada, que él como director de recursos humanos y especialista en el área ya analizó a todos y que el único que puede salvar este país es él. No, eso ya lo tenemos por un lado. Pero si dejamos de lado los comentarios de Gilberto, podríamos decir que ahorita se están viviendo dos procesos y la gente habrá de elegir en estos dos procesos qué perfil quiere y que otra vez, si la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 llevaba un ícono muy claro del no corrupción, porque la gente estaba hasta aquí del tema de la corrupción, si ahorita está esta parte o no que tiene sus dudas, eso convendría o no. Que eso es, como también fue el caso de Santiago Krill en su momento, con el tema de los casinos que dio y firmó al 3 para las 4 antes de salir de la presidencia de la República, cuando trabajaba con el que hoy demanda el regreso de sus pensiones, ¿no? Entonces yo digo, dejemos que los procesos corran por cada una de las carreteras, que la gente tome las decisiones de qué quiere que se represente en la lucha que se va a dar en el 24 y luego hablemos con los finalistas con mucho gusto de decir son o no buenos, porque ahorita son los que suspiran por ser los aspirantes para no sé qué tanto y no queremos que nos salga el trife castigándonos porque ya andamos hablando de campañas y de candidatos. Correcto. Tatiana, usted acompaña al presidente López Obrador al ahora presidente López Obrador, al candidato, usted lo acompaña en un momento clave y pues aquí lo hemos comentado, hemos leído una parte incluso del libro y ha sido referencia aquí, porque pues en algún momento usted ubica un nudo desde el cual se estaba generando una campaña negra y había recursos de ciertos empresarios, en fin, todo esto que ya sabemos. Le recuerdo a la audiencia que usted incluso lo escribió. Pero, dado lo que está pasando hoy con Xóchitl Gálvez, le pregunto a usted, si hubiera sido Andrés Manuel López Obrador el que tuviera dos empresas y que durante los últimos 23 años hubiera obtenido contratos con el sector público y que fuera precandidato en este momento a la presidencia, estaría en toda la prensa ya de nota principal, no solamente el hecho de que Andrés Manuel en este supuesto no hizo declaración de los ingresos que tuvo por estas empresas, sino el hecho de los contratos mismos, pero no está en la prensa hoy mismo. ¿Cómo ve usted el comportamiento de la prensa comparándola con aquel 2017, 2018, con lo que está sucediendo hoy en los medios mexicanos? No podemos salirnos del escenario porque no se ha acabado el proceso de 2018, vamos a ponerlo así, y por eso el presidente habla de todo este tema de una transformación y al presidente López Obrador le toca poner los cimientos y el primer piso y vendría la construcción o no si los ciudadanos deciden continuar A o B, más la parte que compete a todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Recordemos, y esto se vuelve fundamental, o sea, los medios de comunicación tradicionales han sido de alguna manera, se ha roto su esquema de funcionamiento tradicional por muchos motivos. Uno, porque el mundo cambió. Dos, porque no hubo ya apoyos económicos a nivel federal como se hacía en el pasado. Y tres, por todo el dinamismo de las redes sociales y de lo que tenemos hoy con programas alternos como el de ustedes y como muchos otros más. Esto le ha pegado a la prensa tradicional y la prensa tradicional está buscando de alguna manera agarrar el jalón que pueda para poder obtener respiración de boca a boca, a ver si alcanza a agarrar la última gota de oxígeno, si así pudiera decirse, para poder revivir y retomarse, porque esto se ve en los estados. Hay estados de la República en que siguen con, a nivel nacional, sus medios de comunicación tradicional quedaron en una situación difícil, más en lo estatal, con los gobernadores, con las gobernadoras, vamos a decir así,
siguen buscando y comprando estos espacios de oxigenación para poder sobrevivir al tema nacional. Entonces, yo veo y visualizo aquí que cualquier cosa que les pueda dar esta respiración, habrán de ir. Y fue muy interesante, yo no sé tanto ni entiendo tanto lo de Clio, pero Gilberto dio notas importantes ayer en la que no se profundizó, pero dio el nacimiento esto de Clio, y ahí entra cómo de alguna manera se tiene, y él lo reconoce y lo arma. No me fijé tanto qué fue lo que dijo, pero le da el nacimiento a Clio, y de alguna manera Clio continúa y a lo largo de muchos años, después del nacimiento que habla Gilberto, y se va y se refugia en algunas instituciones académicas privadas, se va y se refugia haciendo algunas tareas encumbradas en la parte cultural, que lo sacamos o lo escuchamos en algunos medios de comunicación. Y estos, Televisa, voy a decir, intelectuales, pensadores, o como queramos llamarle, ¿no? Porque parecería que históricamente, en los últimos 20 años, por no irme tan lejos, los únicos que pensaban, ¿sí?, eran el grupo que escribía en 2 o 3 medios de comunicación como editorialistas, ¿no? Los demás no tenían voz, no tenían esto, o no tenían el reconocimiento suficiente para tener el estatus de ser escuchados. La democratización de los medios de comunicación viene a romper con esa hegemonía y a poder ver que la inteligencia está puesta y que hay mucho más gente más inteligente y que puede y merece ser escuchado, y la ciudadanía le esté escuchando. Y obviamente los medios de comunicación tradicionales buscan cómo agarrar, repito, esta oxigenación para decir, espérame, y los vemos muy, muy fácil, ¿no? Hay orquestaciones simples, profundas. En la radio vemos algunos comentaristas, por decirlo así, y que cosas que hacían con unos no hacen con otros. Y me regreso al tema central: no se mide con la misma vara, ni se habla con el mismo volumen cuando es en contra del presidente que cuando es a favor de lo que sea, que les dé a ellos posibilidad de oxigenación. Tatiana Clouthier, como siempre, es un gusto platicar contigo, con usted. Le hablo de las dos maneras. Y gracias por la oportunidad. Ya habrá otras en el futuro sobre lo que está pasando en nuestro país, que está sabroso. De hecho, claro les que sí, estamos agradecer enormemente que me permitieran esta aclaración, y de veras felicitarlos a ustedes, porque el ámbito democrático, ¿sí?, el darle los espacios, inclusive, como dicen, a quien para seguir protocolos internacionales tiene que dejar que solamente 30 carpas estén ocupadas, ¿sí? Muchas gracias. De hecho, les estamos preparando una sorpresa, ¿eh? No les vamos a adelantar, Tatiana, pero ya le estamos preparando a los lectores y a Sin embargo al aire una sorpresa. Así que luego les decimos, Tatiana. Gracias. Muy buenas noches.